La teoría crítica de la raza en la educación. Hoy tenemos un episodio especial dedicado a la teoría crítica de la raza y su aplicación en la educación. En nuestro contexto no ha sido muy utilizada, pero aporta cuestionamientos realmente interesantes para las investigaciones que planteamos. Antes de comenzar, quiero contextualizar por qué este tema es tan relevante hoy en día. Vivimos en una era donde las disparidades raciales y étnicas en la educación no solo persisten, sino que se han vuelto más evidentes. La pandemia de racismo, como algunos académicos la han llamado, ha puesto en evidencia las desigualdades estructurales que afectan a estudiantes en todo el mundo. Pero, ¿qué es exactamente la teoría crítica de la raza? Para entender esto, debemos viajar a 1970 en Estados Unidos. Visualicen por un momento ser partícipes en la historia donde las grandes victorias del movimiento de derechos civiles de los años 60 parecían haberse estancado. Los cambios prometidos no estaban llegando lo suficientemente rápido y las comunidades de color seguían enfrentando discriminación sistémica. Fue en este contexto que surgió la teoría crítica de la raza, o CRT por sus siglas en inglés. Sus pioneros, como Derrick Bell, a quien se le conoce como el padre de la CRT, junto con Alan Freeman, Richard Delgado, Kimberlé Crenshaw y Cheryl Harris, comenzaron a cuestionar algo fundamental. ¿Cómo es posible que las leyes, que se supone son neutrales y objetivas, continúen perpetuando la supremacía blanca? La CRT no es solo una teoría académica, es una herramienta de análisis y transformación. Tiene dos objetivos principales. Primero, entender cómo se creó, se ha mantenido y continúa subordinando a las personas de color la supremacía blanca. Y segundo, comprender la relación entre el poder racial y la ley, con la intención de cambiar esa dinámica. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con la educación? Pues bien, la educación fue una de las primeras disciplinas en adoptar la CRT. Y tiene sentido porque la escuela es uno de los espacios donde más se reproducen las desigualdades raciales. Permítanme explicarles los 10 pilares fundamentales de la CRT que se han desarrollado específicamente para el contexto educativo. La centralidad de la etnicidad y el racismo. El primer pilar, y quizás el más importante, es entender que el racismo no es una aberración ocasional, sino un componente permanente de nuestra sociedad. Derrick Bell argumentaba que el racismo es un componente integral, permanente e indestructible de esta sociedad. Esto significa que el racismo no es solo un problema individual de personas prejuiciadas, sino que está integrado en todas las estructuras sociales. En el contexto educativo, esto se traduce en que las escuelas, los currículos, las políticas educativas, todos reflejan y perpetúan desigualdades raciales. El desafío a la ideología dominante. El segundo pilar cuestiona algo que muchos damos por sentado, la idea de que la ley y las políticas son neutrales, objetivas y ciegas al color o los orígenes de los estudiantes. La CRT nos dice que esto es una ilusión. Aplicar un enfoque ciego al color es, en sí mismo, una ideología racial. Piensen en esto. Cuando una escuela dice, nosotros tratamos a todos los estudiantes por igual, no vemos color, en realidad está ignorando las diferentes experiencias y necesidades que tienen los estudiantes debido a su etnicidad. Esto no es neutralidad, es perpetuar el status quo. Los derechos de propiedad de la blancura. Este es un concepto desarrollado por Cheryl Harris. La idea es que ser blanco tiene un valor similar al de una propiedad. La blancura se puede transferir de generación en generación, proporciona ciertos privilegios y derechos y permite la exclusión de otros. En el contexto educativo, esto se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, cuando las familias blancas de clase media se mudan a ciertos distritos escolares para asegurar una buena educación para sus hijos, están ejerciendo los derechos de propiedad de la blancura. Convergencia de intereses. Este concepto, también desarrollado por Derrick Bell, es particularmente provocativo. Sugiere que el progreso racial para las personas de color solo ocurre cuando también beneficia a los blancos. Y frecuentemente los beneficios para los blancos superan a los beneficios para las personas de color. El ejemplo clásico es el caso Brown versus Board of Education de 1954. Aunque terminó la segregación legal, muchos maestros y directores afroamericanos perdieron sus trabajos, los negocios afroamericanos cerraron y los estudiantes afroamericanos fueron transportados a comunidades blancas sin reciprocidad. Interseccionalidad.
Kimberly Crenshaw nos dio este concepto revolucionario. La interseccionalidad reconoce que las personas no solo experimentan racismo, sino que múltiples identidades se cruzan. Una mujer afroamericana, por ejemplo, no solo enfrenta racismo, sino también sexismo, y estas formas de opresión se multiplican e interactúan de maneras únicas. No sé si han reflexionado sobre lo complejo de ser mujer, pobre e indígena en un contexto machista, clasista y racista. En la educación esto significa que no podemos entender las experiencias de las estudiantes latinas solo mirando la etnicidad o solo mirando el género. Necesitamos entender cómo ambas identidades y otras como la clase social, la sexualidad o la discapacidad se intersectan. El mito de la meritocracia. Este sexto pilar desafía una creencia fundamental de nuestra sociedad, la idea de que si trabajas duro tendrás éxito. La CRT argumenta que la meritocracia es un mito que ignora los sistemas de ventaja y opresión. Piensen en esto, cuando las universidades prestigiosas admiten a hijos de exalumnos a tasas 5 veces mayores que otros solicitantes, ¿estamos realmente hablando de mérito? El sistema educativo está lleno de estas ventajas estructurales que la meritocracia ignora. La centralidad del conocimiento experiencial. Este pilar valora las experiencias vividas de las personas de color. En lugar de ver estas experiencias como anecdóticas o menos válidas que la investigación tradicional, la CRT las coloca en el centro del análisis. Las contranarrativas son historias que desafían las narrativas dominantes. Por ejemplo, cuando un estudiante indígena cuenta su experiencia en una escuela predominantemente blanca, esa historia no es solo una anécdota personal, es una forma de conocimiento que puede revelar patrones sistemáticos de opresión. Perspectiva histórica y contextual. Para entender el racismo necesitamos entender la historia. Las desigualdades educativas actuales no surgieron de la nada, son el resultado de décadas y siglos de políticas y prácticas discriminatorias. ¿Recuerdas lo que dijo Severo Martínez Peláez en La Patria del Criollo? Interdisciplinariedad. Los problemas raciales son complejos y requieren soluciones complejas. La CRT toma prestado de múltiples disciplinas: derecho, sociología, historia, psicología, antropología. También ha generado extensiones como LatCrit, que se enfoca en las experiencias latinos, Asian Crit para comunidades asiáticas y Tribal Crit para comunidades indígenas americanas. Compromiso con la justicia social. Finalmente, la CRT no es solo un ejercicio académico, está comprometida con la transformación social. Los teóricos críticos de la raza no solo estudian el racismo, trabajan activamente para eliminarlo. Ahora, hablemos sobre cómo todo esto se aplica específicamente a la educación. La educación tradicionalmente se ha enfocado en procesos individuales: cómo aprenden los estudiantes, qué los motiva, cómo desarrollan habilidades. Pero la CRT nos invita a ampliar esta perspectiva para incluir los sistemas que limitan o dificultan los resultados de las comunidades no occidentales. Imaginen, por ejemplo, el concepto de motivación académica. Tradicionalmente, podríamos estudiar qué factores internos motivan a un estudiante a tener éxito, pero una perspectiva de CRT nos preguntaría: ¿cómo afectan las experiencias racializadas de este estudiante su motivación? ¿Cómo influye el contexto histórico de su escuela? ¿Cómo se intersectan su identidad racial o étnica con otras identidades? Un ejemplo concreto: cuando estudiamos la autoeficacia académica de estudiantes asiático-americanos, una perspectiva tradicional podría enfocarse en factores individuales. Pero usando el pilar del mito de la meritocracia, podríamos examinar cómo las prácticas diferenciales de evaluación de los maestros afectan la autoeficacia de estos estudiantes. O consideremos el pilar de derechos de propiedad de la blancura. ¿Cómo afecta la motivación académica de estudiantes nativos americanos el asistir a una escuela secundaria predominantemente blanca? Ahora, seamos honestos sobre los desafíos. Adoptar la CRT en la educación no es fácil. Requiere que los investigadores desarrollen una comprensión profunda de la literatura, desafíen suposiciones tradicionales y enfrenten posibles consecuencias políticas. La literatura de CRT es vasta y compleja. Los artículos legales en particular son largos y densos. Es esencial que los investigadores interesados lean las obras de los escritores fundamentales como Derrick Bell, Richard Delgado, Kimberly Crenshaw y se familiaricen con la investigación secundaria. Además, los educadores que consideren la CRT deben estar dispuestos a desafiar las perspectivas tradicionales ciegas a las diferencias que son fundamentales para las teorías educativas. Esto requiere un cambio de mentalidad significativo. Y sí,
Es importante recordar que el uso de la CRT es político y será visto de esta manera por algunos lectores, especialmente en el clima actual. Discutir la raza y la etnicidad a menudo hace que algunas personas se sientan incómodas. Puede traer emociones desagradables como ira, rabia, tristeza, incluso burlas. La CRT explora la raza y la etnicidad de manera audaz y sin disculpas. Permite a los investigadores participar en críticas políticas y legales. Permite descubrir eventos y acciones racistas del pasado que muchas personas preferirían mantener en el pasado. Pero aquí está la cosa. Revelar la verdad es liberador y necesario para desafiar el racismo sistemático. Como educadores, necesitamos usar la CRT para ayudar a generar cambios en la educación. La CRT es la herramienta perfecta para este momento para ayudar a desafiar el racismo y tiene un potencial enorme en el campo de la educación. Para concluir, quiero plantear dos preguntas que considero fundamentales para el futuro de nuestra disciplina. Primera, ¿cómo puede una educación racializada informar las teorías de enseñanza y aprendizaje? ¿Cómo se pueden usar teorías racializadas como la CRT dentro de la educación? Segunda, ¿cómo pueden los enfoques metodológicos racializados informar la investigación en educación? ¿Cómo puede la educación convertirse en líder en el desarrollo de enfoques metodológicos racializados? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero son conversaciones que debemos tener. La pandemia de racismo ha amplificado la existencia de disparidades e injusticias raciales que existen no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Con este desafío vienen oportunidades para que los educadores marquen la diferencia. Ahora es el momento de poner las cosas en acción. Como educadores necesitamos usar la CRT para ayudar a generar cambios en la educación. Recuerden, la educación no es neutral. Cada teoría, cada práctica, cada política educativa tiene implicaciones raciales. La pregunta no es si debemos considerar la etnicidad en la educación, sino cómo podemos hacerlo de manera más consciente, crítica y transformadora. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos explorando las teorías y enfoques que están revolucionando la educación. Hasta la próxima.